cuya función principal consiste en adelantar actividades financieras de naturaleza ¿Tú mañana cooperativa vas a estar acá en San Luis? se rigen por la ley 7 ¿Tiene que ir a qué horas? a las apenas salga de clase me voy para cerrar. Salgo a las 7:30 de clase y una vez me voy con la búsqueda Entonces, hasta las 8. allá puedes perfectamente en un Sí. computador, tú entras ¿En dónde? al mediodía. No, yo tengo que estar aquí por tratar antes de mediodía para seguir estudiando esto. Solamente llevo para matricular 2 nada más. No sé. ¿Qué? Pues yo pensaba, pues si de pronto no hay sistema ya o Ah, algo no, iba a yo pasar. leo de esto tengo que leer, ¿no? Pero es como para que escucharas todo lo que habla una persona cuando explica Este tipo de entidades cuya función principal consiste en adelantar actividades financieras de naturaleza cooperativa se rigen por la ley 79 de 1998 y por la ley que viene siendo objeto de análisis en presente trabajo. Estas entidades están controladas por la Superintendencia Financiera y su funcionamiento debe ser acorde a la ley 454 de 1998. No, yo no voy a explicarle todo esto tampoco. Yo voy a explicar algo de la introducción. ¿Qué es el sistema financiero? ¿Para qué nos sirve? Principal función de eso, ¿Cómo ¿para qué funciona? sirve? ¿Qué Y la sirve? estructura, no más. No más. Y Y en la y educación educación financiera, financiera, eso es muy fácil no para más. que hables. No le explico lo otro, chácharas para que vaya, lo tienen ellos ahí, no hablo más. No, necesito esto. Si me dice que no, pues entonces la tacho aquí. Y listo. Si iba a Si me dice que preguntarle, es muy caro o algo, le digo, no, doña María, no me preocupe, yo la tacho aquí ya. Sencillo, yo no me voy a poner tampoco a... no, claro, porque es que fuera de eso que usted le colabora con todo. Si le llega a preguntar, por ejemplo, la Pero nuestra, escucha, no le pusimos su bibliografía. ¿toca con bibliografía? Claro. ¿Cómo dirías que era con bibliografía? No te pregunté con objetivos, con conclusiones, con bibliografía. O sea, usted dijo allá, qué pena, pero es que yo soy el que estoy acá. No, yo no le dije así. Yo le dije así, es que usted comenzó a decir, venga, lo que, sí, ¿a qué fui yo, man? Esa es para que explicara. Ah, Entonces, bueno, una mano. cosa es lo que yo estaba viendo, de que dígame, por ejemplo, delante de la gente, usted dígame, por ejemplo, no mami, yo quiero que los nombres vayan acá, yo no soy adivina lo que usted quería que Esa hiciera era con una el idea boleto. para ti como estaba. No, Era una idea, era una pero idea, entonces mi amor, me no que estaba quedara igualito como estaba en el folleto. Yo pregunté, mami, mire, eso es una idea más o menos para que te guíes. No era que quedara igualito. Porque en el de la muchacha quedó ordinario, mami, que aquí quedaron los nombres de primeras. Eso se ve ordinario. En el de la imagen que te mandé, ¿cierto? ¿Sí o no? Los nombres de primeras, eso quedó feo. Por ejemplo, esta pregunta está bien, aquí en primeras. Sistema financiero colombiano. ¿Es el sistema financiero colombiano una alternativa para estimular el ahorro entre los habitantes del país y democratizar el crédito? ¿Es el sistema financiero colombiano una alternativa? Está de colores, con un colorcito diferente. Bueno, ¿es el sistema financiero colombiano una alternativa para estimular el ahorro entre los habitantes del país y democratizar el crédito? ¿Por qué sí? yo le dije a ella, ¿qué le podemos hacer algo con aquí, adornitos acá? Me dijo, mire Mabel, un folleto entre más sencillo vaya, muchísimo mejor. El contenido tiene que ir. Ella le metió aquí entre los fondos de lo que era cada una estructura, lo que era aquí la introducción, y le colocó aquí lo del globito, ¿dónde está lo del mundo? Acá también le colocó. Digo, si yo le empiezo a llenar aquí con esas cosas, eso va a quedar muy mal, dijo. Yo dije, bueno. Educación financiera en Colombia. ¿Y aquí por qué salió con esta camillita de la plata? ¿Qué quiere decir? Ah, Colombia se rajó en las Como pruebas frustrándose, internacionales, como... se frustró. Socioeconómica del país. No, ya llegan los del Poder Judicial como a las 13, te pueden entregar todos esos juicios ahí. Ah, Todo. esto sí lo dice Colombia. Colombia se rajó en las pruebas internacionales sobre educación por no tener programas que atiendan las necesidades académicas respecto a la educación financiera, carencia y altas tasas de interés o recurriendo a créditos onerosos. ¿Qué son créditos onerosos? Usureros. Ah, la
porque no me olvido mucho que me pregunten, como el mal llamado gota a gota que precipitan a los pequeños comerciantes a más El de pagadiario, entonces. comerciantes, amas de casa a la quiebra de su presupuesto. Las autoridades estatales colombianas a buena hora vienen legislando no solo para implementar en los programas educativos enseñanza financiera, también está comprometiendo a las entidades a las entidades autorizadas para captar y colocar recursos para que eduquen a sus ¿Qué pasa con esa educación? cuentahabientes ¿Qué pasa con esa educación financiera? y haga más accesible al público sus reglamentos y manuales de crédito. Se debe tener en cuenta que un país con economía capitalista, las personas que, aquí le faltan muchos signos de puntuación, se debe tener en cuenta que un país con economía capitalista, las personas que no, punto, o coma, ¿En dónde? léame, yo no entiendo. Dice, las autoridades Aquí no, aquí estatales colombianas. Entonces, se debe tener en cuenta que un país con economía capitalista, las personas que no tengan capacidad para ahorrar y manejar créditos, están condenados a vivir en la pobreza. ¿Cómo va a ser coma antes del I? Coma, capitalista es coma. Mira, es que aquí, bueno, que yo no entiendo, o es que yo no sé leer. Se debe tener en cuenta que un país con economía capitalista, y cambia la versión, tenemos de hablando de economía capitalista y después se pasa a personas. Faltó las comas ahí. O alto faltó en, no entiendo, o sea, yo no entiendo esa parte. Lo que pasa es que este mundo en el que estamos es muy capitalista. No, pero no yo es entiendo lo que dice socialista. aquí, no entiendo. Entonces dice, se debe tener en cuenta que un país con economía capitalista, las personas que no tengan capacidad para ahorrar y manejar créditos están condenados a vivir en la pobreza. ¿Qué pasa con esa educación financiera? Lo que pasa es que algunas entidades financieras en un tiempo se cometió el error de que pedían demasiada documentación. Claro, si no están acostumbrados. Y la gente que no está acostumbrada a tener que la DIAN, que el RUT, que todo, pero todo eso fue debido a qué? A tanta morosidad, y entonces el banco lo que empieza es como a diseñar nuevas estrategias para poder digamos como el banco hace para poderlo sostener. ¿Por qué? Porque si el banco sigue prestando como algunas cadenas que hay terribles para que prestan con un pagareo, con un contrato, con un jeque, ¿sí? Que la gente se ahoga con ese gota a gota que tiene que pagar, que es un interés diario que tiene que pagar, es una renta diaria, un interés diario, por ejemplo, lo que su mamita hace, de cobrar mensualmente, de cobrar diariamente un interés. Entonces, ¿qué hace mucha gente? El presupuesto no alcanza porque sale más costoso aún así que, por ejemplo, irse para un banco. Ahora lo que decía con Darío, decíamos con Darío de que hay mucha gente que puede tener su establecimiento de comercio, pero por no tener documentos, el banco no presta. Entonces, falta mucha educación financiera colombiana, porque la gente no sabe administrar sus recursos. ¿Por qué? Porque la DIAN, porque tal cosa, entonces la gente no tiene cómo presentarle o sustentarle al banco ingresos para poderse endeudar. ¿No? Eso es lo que pasa. Okay. Porque eso ya está acá. La economía de un país está constituida por dos grandes sectores, el sector real y el sector financiero, entre los cuales el sector real pues son... ¿Qué? ¿No es el sector real? El sector real es la parte del comercio. La parte del comercio. O sea, los establecimientos que prestan. ¿Prestan qué? Que sacan crédito de electrodomésticos, de eso, en el sector real, telefonía, todo eso es el sector real.
y el sector financiero, entre los cuales debe existir complementariedad e integración. Se podría decir que el sector real no podría subsistir sin la alimentación monetaria que le proporciona el sector financiero. Se podría decir que el sector real no podría subsistir sin la alimentación monetaria que le proporciona el sector financiero. Por ejemplo, existen los recaudos. ¿Sí me va a entender? El sector real. El sector real se apoya con las entidades financieras. ¿Por qué? Porque lo hace es que el cliente, digamos, no tenga un punto o algo para consignar, entonces, digamos, hay ese formato de recaudo donde consignan por medio de convenio, entonces, todo hay una relación, o sea. Se podría decir que el sector real no puede existir sin la alimentación monetaria que le proporciona el sector financiero, los recaudos. ¿Sí? No tanto los recaudos, sino imagínense, por ejemplo, una entidad, digamos, como Ultrasan. Guardando todo en el almacén. No, tiene que recaudarlo, tiene que guardarlo. ¿Sí? Tiene que pagar, porque ellos también dependen de otras. Los sistemas financieros en los países democráticos constitucionalmente dependen de la presidencia de la república, en este caso nosotros no, o del poder ejecutivo, siendo esta la instancia administrativa que autoriza la captación de dinero público, exigiendo generalmente que esas captaciones de ahorro en todas sus denominaciones se conviertan en créditos o colocaciones para el financiamiento de la economía en sus diversos sectores. El sistema financiero colombiano está constituido por el Banco Emisor, el Banco Central del país, que es la entidad que dirige y controla la política monetaria, cambiaria y crediticia del país. Pero la función principal del sistema financiero consiste en captar recursos de particulares y convertirlos en créditos, descuentos, anticipos o cualquier otra operación activa. Eso es lo que dice acá, que es la principal función del sistema financiero colombiano. El sistema financiero colombiano está conformado por el Banco de la República y demás instituciones financieras públicas y privadas autorizadas para captar y colocar recursos monetarios y prestar servicios más. Si la ponemos más tintas y más cosas, pues mucho sale más caro eso entonces. Esto salió barato en 900 pesos porque creo que la de ahí valió como 1500 o 1800 la impresión de la hoja color. Por lo que eso sí tenía hartos dibujos. A mí lo que sí te va a colocar rayos. Sale más caro. Pero nada, me llegan a bueno, se pudiera mañana buscar el recibo para allá de la Sí. Y no, mañana pero vamos. acá no, ¿cuánto con el centro? No, yo ¿Tienes mañana que estar te al centro? ¿Cómo? ¿Tienes que estar al Claro, centro? mañana vamos a la mañana. Ay, mamá, te voy a comprar la muestra. Ay, pues pucha, su muestra. ¿Qué más viene en la tienda? No, qué ahora.